Buenas tardes, querida institución. Soy Javier Llerena, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, del primero de Bachillerato Unificado Paralelo B. El tema de este proyecto es el cambio de mi vida en la era digital, en el cual realicé una encuesta con las siguientes preguntas. ¿Cuántas herramientas tecnológicas ha utilizado en esta vida de la era digital y qué herramientas tecnológicas conoce en esta vida de la era digital? Pregunta 1. Cantidad: 0 personas han utilizado una herramienta, 0 personas han utilizado dos, 8 personas han utilizado tres, 11 personas han utilizado cuatro y 11 personas han utilizado más de cinco. La pregunta 2 es que 10 personas conocen Word, 2 personas conocen Excel, 2 personas conocen PowerPoint, 5 personas Zoom, 3 Microsoft Teams, 0 Wikipedia, 0 Google Drive y 8 todas las anteriores. A continuación tenemos la tabla de frecuencias de datos agrupados de la pregunta 1. Tenemos también la tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos de la pregunta 1. Tabla de frecuencias de datos agrupados preguntados. Diagrama de barras y diagrama circular con datos agrupados de la pregunta 1. Diagrama de barras y diagrama circular de datos agrupados en intervalos de la pregunta 1. Diagrama de barras y diagrama circular con datos agrupados de la pregunta 2. Media aritmética, mediana y moda de la tabla de frecuencias con datos agrupados de la pregunta 1. Media aritmética, mediana y moda de la tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos de la pregunta 1. La moda de la tabla de frecuencias con datos agrupados de la pregunta 2. Buenos días, estimadas autoridades de nuestra querida institución. Mi nombre es Javier Llerena del primero BGU Paralelo B. Voy a argumentar el tema de el cambio de mi vida en la era digital. El objetivo principal de este tema es poder dar a conocer la experiencia que se llevó durante esta pandemia en nuestra vida. Voy a hablar hasta qué punto de mi vida ha sido modificada la era digital. El Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones de una manera radical, hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global de comunicación en nuestras vidas. Lo utilizamos para casi todo, desde compartir un momento con un amigo, enviando una foto a través de mensajería instantánea, hasta pedir una pizza o comprar por Mercado Libre. Antes, si queríamos leer un periódico, debíamos comprar una edición local en papel cuando abría el kiosco de prensa, con las noticias del día anterior. Hoy, con un solo clic, no solo podemos leer nuestro periódico local, sino también el periódico de cualquier parte del mundo, con una actualización permanente de contenidos. En este sentido, creo que el valor de la comunicación social se encuentra fundamentalmente en poder estar en contacto con la gente que realmente importa en cada momento. Las herramientas sociales de comunicación permiten compartir experiencias e información, poner en contacto personas e ideas de manera inmediata y sin fronteras, y el compañerismo, la amistad y la solidaridad ocurren entre los individuos, como lo han hecho siempre, ahora con grandes facilidades frente a limitaciones tradicionales de espacio o tiempo. Por otra parte, la extraordinaria potencialidad de los dispositivos digitales a disposición de los individuos desde la infancia para registrar, acumular, reproducir, intercambiar y recrear contenidos abre horizontes insospechados hasta el presente para el desarrollo de las cualidades que conforman su identidad personal. Además, conviene advertir otra característica relevante de este proceso de socialización digital. Nos encontramos ante la primera generación que domina las poderosas herramientas digitales que se utilizan para acceder y procesar la información con la que se intervienen en la vida económica, política y social, mejor que sus mayores, como los padres, madres y profesores.
Este hecho, aunque no sepamos todavía en qué sentido, cambia evidentemente la vida social, familiar y escolar, al convertir a los estudiantes en expertos digitales y a los adultos en aprendices a tiempo parcial. Nosotros, como nuevas generaciones, tenemos al alcance de la mano consumir, buscar, comparar, procesar, evaluar, seleccionar y crear información a través de sus múltiples relaciones y contactos en las redes sociales. Por ello, no cabe olvidar que se convierten en alguna medida en productores de contenido, en comunicadores de sucesos y experiencias, utilizando la palabra, la imagen, el movimiento, el hipertexto, etc. En cuanto a las infinitas oportunidades de comunicación que ha traído Internet consigo, yo destacaría especialmente la aparición y asentamiento de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. También ha afectado a la esfera personal del individuo, en tanto que ha modificado a los usos y costumbres en las relaciones afectivas o incluso sexuales. También en tareas de la vida cotidiana tan básicas como estudiar, los hábitos de compra, la economía, el comercio electrónico o incluso la movilización social. La primera consecuencia de estos cambios sustantivos en las instituciones sociales y en las relaciones de experiencia dentro de esta vida global digital es que se han modificado también de manera importante en los contenidos, en las formas, los procesos de socialización de las nuevas generaciones. El impacto de la era digital en mi vida puede afirmarse que mi vida cotidiana se configura mediatizada por las redes sociales virtuales, induciendo nuevos estilos de vida, de procesamiento de información, de intercambio, de expresión y de acción. Ha pasado demasiado poco tiempo y todo va demasiado rápido para poder ofrecer ya sugerencias basadas en las investigaciones sobre los efectos de estos cambios en el desarrollo de las cualidades humanas de las nuevas generaciones. Pero todos los indicadores apuntan a cambios importantes. En consecuencia, mi educación no puede seguir orientándose por más tiempo a la transmisión y aprendizaje de piezas entre fragmentos discretos y aislados de informaciones, memorizada y acumulada en almacenes estables de información para ser utilizada cuando se necesite, sino en el desarrollo de cada individuo de conceptos básicos y fundamentales para aprender a pensar y aprender de modo disciplinado, práctico, crítico y creativo, de modo que puedan utilizarse el conocimiento y los métodos de comprensión en nuevas situaciones que aparecen en el mundo de la información cambiante. Soy Javier Llerena, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar del primero de BGU Paralelo B. El tema que escogí me gustó ya que relata el tiempo de Egipto y lo que tuvo que transcurrir Moisés durante el éxodo de los reyes. El tema que escogí es Egipto, Moisés y el éxodo de los reyes. En el siglo XIV a.C., una hambruna azotó Canaán. Fue allí que algunas tribus descendientes de Abraham emigraron a Egipto, donde fueron recibidos. Durante el paso de los siglos, los israelitas fueron sometidos a trabajos duros para el faraón. Fue en esta etapa en la que Moisés recibió los 10 mandamientos y se configuró el monoteísmo. Moisés fue quien guió al pueblo a su éxodo y vagó durante 40 años por el desierto. El rey Saúl Natán, que es una figura de la Biblia, fue proclamado el primer rey de Israel a finales del siglo XI a.C. Aparece relatado en el libro bíblico 1 de Samuel y ha constituido un tema de inspiración tradicional para el arte y la literatura occidental. Rey David. David fue uno de los segundos reyes del antiguo reino de Israel. Probablemente nació en 1037 a.C. en Belén de Judea y moriría en 967 a.C. en Jerusalén. El rey Salomón. El rey Salomón fue el tercer y último rey de Israel, incluyendo el reino de Judá. Él construyó el templo de Jerusalén y fue célebre por su sabiduría, riqueza y poder. Según la Biblia, se considera el hombre más sabio que ha existido en la tierra. El nacimiento de una nación. Moisés nunca entró a Canaán. Él murió antes de que las 12 tribus conocidas por Josué conquistaran la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Esto transcurrió durante el siglo XII a.C.
Desde entonces, los israelitas adoptaron el sedentarismo y fundaron pueblos y ciudades. Cada tribu era gobernada por un juez que era un líder militar y religioso, como un ejemplo es Sansón y el último que fue Samuel, para cuya época pasaron ya 400 años sin que Israel tuviese un liderazgo central. Mi experiencia con la pandemia fue que al estar encerrado y al verme a la obligación de tener que usar la tecnología para conectarme a clases y recibir clases mediante la tecnología, fue que pude encontrar varias herramientas para guiarme durante mis clases. Es decir, que podía buscar en el internet o simplemente buscar una solución. En general, y en pocas palabras, tenemos que regresar a clases normales, ya que en clases virtuales no se aprende igual que en clases presenciales, ya que no es la misma exigencia y la misma concentración. Durante el tiempo que pasé encerrado, tuve el darme el gusto de mejorar mi relación con mi familia y encontrar lo que me hace feliz estando en mi casa, por así decirlo. Como estar con mis hermanos, jugar con mis hermanos, o ver tele, o tocar la guitarra, o cantar. Son cosas que me relajan y me relajaron durante toda esta pandemia. El cambio de mi vida en la era digital. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmer. Buenos días, autoridades de nuestra institución. Reciban un cordial saludo por parte de Javier Iván Llerena Cubillo, estudiante del primero de Bachillerato General Unificado Paralelo B, quien el día de hoy presentará ante ustedes el cambio de mi vida en la era digital, donde el objetivo principal es dar a conocer la experiencia que se llevó día a día durante esta pandemia en mi vida cotidiana, mis días de felicidad y melancolía, de fortuna y de desastre. Nadie sabe lo que puede pasar a futuro, puede que un día estemos y el siguiente no. El cómo va a cambiar nuestra vida completamente con tan solo acciones o palabras es algo que sin duda nos afecta. En este tiempo es cuando ocurren momentos que podemos vivir con angustia, temor, pérdidas y ganancias. Nosotros los estudiantes empezamos a valorar negativamente el paso a la vida virtual. Esta pandemia nos hizo pensar en lo que debemos cambiar y lo que queremos conservar dentro de nosotros, ya que no todos lo pueden hacer. Con toda humildad puedo decir que durante este ciclo de vida sanitaria a varios de nosotros nos benefició, ya que tuve más contacto con mis familiares y tuve tiempo de tratar conmigo mismo. También me ayudó a conocer muchas funciones electrónicas y me dio cercanía a personas nuevas que ahora forman parte de mi vida. Fue un gran cambio para mí. En pocas palabras, esta pandemia me enriqueció de valores, vanidades y aceptaciones. Durante este aprendizaje virtual, mi educación no fue la misma. Todo se tornó a contrariedad, ya que a pesar de que tengamos clases virtuales, no aprendemos lo suficiente como solíamos hacerlo en clases presenciales. Pero como dicen, las piedras en el camino no son obstáculos, sino son una muestra de lo que debes afrontar en tu vida. Tenemos que verle su parte positiva y negativa a esta situación, darle una oportunidad a esta modalidad obligada que ahora estamos acostumbrados. Ya para concluir con mi exposición, no queda más que resaltar todas las cosas, tanto benéficas como perjudiciales, que la tecnología nos ha traído en los últimos años, y no nos queda más que aprender a usarlas de una manera consciente, aprovecharlas al máximo, que sea sustentable para nosotros mismos como para nuestro entorno actual. Soy Javier Iván Llerena Cubillo, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, del primero de Bachillerato Unificado Paralelo B. El tema del proyecto que les voy a presentar es el cambio de mi vida en la era digital. ¿Qué es la era digital? La denominada era digital se refiere a la época actual que ofrece un espacio virtual conocido como Internet. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones, que ha transformado el entorno social en el que vivimos. Hasta nuestra forma de interactuar es debido al uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, que suelen acuñar y difundir nuevos conceptos, algunos de los cuales simplemente se les añade el calificativo de digital. El objetivo de este trabajo es analizar la pertinencia del uso de este concepto,
ya que por hoy se le tiende a utilizar debido a la flexibilidad en el uso del lenguaje, sin reparar que en el contexto jurídico no debemos permitir que las palabras pierdan el sentido por el cual fueron creadas. Es claro que el lenguaje es algo vivo, que se transforma, que muta, pero también es cierto que hay algo del lenguaje que permanece aún con el paso del tiempo, como es el caso de la ciudadanía, un concepto que tiene su origen en la poligriega, que ha conservado su esencia en el tiempo y que es necesario entender si es correcto hablar de una ciudadanía digital. La era digital requiere desarrollar hábitos intelectuales que preparen para un futuro en el cual casi todo es más accesible, complejo, global, flexible y cambiante. Las tareas rutinarias responden bien a la motivación extrínseca de premios y castigos. Las tareas heurísticas no. La tecnología parcialmente nos ha cambiado demasiado, haciendo que vivamos en una era donde manejar la tecnología es algo tan común y a la misma vez importante. Al referirnos a cambios laborales, muchos trabajadores ya no tienen la necesidad de ir a trabajar presencialmente, sino lo hacen por teletrabajo. Y gracias a que la tecnología está siendo usada de gran manera, muchas empresas se expanden de forma muy rápida. En el ámbito educativo, la tecnología trajo consigo la posibilidad de estudiar en línea. Encontrar información es mucho más sencillo y se puede acceder a enormes bases de datos rápidamente. En esta era digital, la sociedad cambia, como al momento de reunirse y comunicarse con amigos, familiares o compañeros, ahora es más fácil, ya que se lo puede hacer a través de la tecnología. Con la tecnología puedes mantenerte informado y actualizado con lo que sucede alrededor del mundo, ya que ahora en la actualidad la gran parte de las cosas las puedes encontrar en un dispositivo tecnológico con más facilidad. Soy Javier Zerena, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, del primero bachillerato paralelo B. El tema del proyecto es el cambio de mi vida en la era digital. Esta vez voy a hablar de la historia de la lavadora y del inventor. La lavadora es un electrodoméstico que actualmente no falta casi en ningún hogar y ha colaborado en la civilización humana mucho más de lo que creemos. Las primeras lavadoras fueron las redes de pescar. Antes de que existieran las lavadoras, las personas se dieron cuenta que el contacto del agua con la ropa podía servir para quitar las manchas. En los barcos, por ejemplo, introducían las prendas en las redes de pescar y dejaban que el agua y las corrientes hicieran el resto. La fórmula utilizada en los barcos sirvió como inspiración para la invención de una máquina dedicada a lavar la ropa. Las primeras lavadoras accionadas a mano se introducía la ropa presionada en un cilindro que permitía que pasara el agua y limpiara la ropa. Al principio del siglo XIX se utilizaba una caja de madera que se giraba con una manivela, pero luego el inventor de la lavadora moderna fue el ingeniero norteamericano Alva John Fisher, en el año de 1901 en Chicago, Estados Unidos. Creó una máquina con un tambor como los que giraban en el siglo XIX, colocó un motor que permitiese girar y dentro se colocaba el jabón. La única diferencia con la lavadora actual es que la ropa no salía escurrida, sino que había que hacerlo después. Con el tiempo introdujo algunas mejoras. A los 9 años, en 1910, patentó el invento y consiguió que el tambor girase para los dos lados. Además, le colocó una puerta para que no se saliese el agua. La llegada de la electricidad convirtió la lavadora en un electrodoméstico imprescindible en los hogares. El esquema de la lavadora es conformada por el cajón para el detergente y el suavizante de tejidos, manguera de drenaje, la puerta, el tapón de la cubierta inferior, el tapón de drenaje, los tornillos de transporte, el enchufe de toma corriente, el panel de control, la circulación del agua, luz del tambor, el tambor, el sello de la puerta, y en la parte trasera de la lavadora tenemos la entrada de agua fría, entrada de agua caliente, ventilación de seguridad, y tenemos también lo que es las patas de nivelación y el filtro de la bomba de drenaje. El funcionamiento de la lavadora se basa en la mezcla del agua, el detergente y la ropa sucia.
En el caso de las automáticas, esta se propicia por el giro del tambor, que es un recipiente metálico con numerosos agujeros para que fluya el agua. El tambor está ubicado sobre un eje vertical, pero en realidad no se mueve, sino que en medio hay una paleta llamada agitador que hace girar la ropa en el agua. Hay un segundo tambor más grande fuera del tambor interior, que no se lo puede ver a simple vista. Su función es la de retener el agua mientras el tambor interior o el agitador giran. Al contrario que el tambor interior, el tambor exterior debe ser completamente estanco para que no se acabe todo el agua por el suelo. En la actualidad, el uso de una lavadora es un asunto muy sencillo. Luego de cargar la ropa al interior de la lavadora, se echa el detergente y otros complementos como suavizante y el blanqueador en los compartimientos respectivos. El motor recibe la energía eléctrica por una entrada que proviene del enchufe y que es manejada por un conmutador. Este es regido a su vez por un microprocesador que contiene toda la información programada para controlar las distintas opciones de lavado. Finalmente, sobre la ropa comienza a caer el agua y los jabones. Luego, el tambor gira y se produce la mezcla con que se inicia el lavado. Conforme el tambor da vueltas, se va produciendo una serie de contactos entre el microprocesador, el motor y las válvulas de entrada y salida de agua. A partir de estos se van desarrollando las distintas etapas de lavado. Estos elementos tecnológicos, como son las lavadoras, han modificado mi vida, porque gracias a que la tecnología avanza, ahora son más sencillos de entender y usarlos al momento de hacer los quehaceres del hogar o cosas personales como es lavar la ropa. Este elemento tecnológico que es la lavadora mejora con el tiempo y nos ayuda a hacer más rápido las cosas, nos ahorra tiempo y energía, así demostrándonos que los grandes cambios están en una nueva etapa tecnológica. Buenas tardes, licenciada. Soy Javier Llerena, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, del primero bachillerato paralelo B. El tema del proyecto es el cambio de mi vida en la era digital. Esta vez vamos a ver la importancia de recursos digitales para reacciones químicas. Los ambientes de aprendizaje de manera digital cumplen un papel muy importante en la enseñanza de la química. Estos posibilitan a los estudiantes a examinar interactivamente y en 3 dimensiones las moléculas de un compuesto, realizar prácticas en laboratorios virtuales y conseguir en Internet información para sus investigaciones. La creación de estos ambientes para una asignatura como química tiene una característica muy importante. Las imágenes de compuestos o las reacciones químicas no tienen ni idioma ni connotaciones culturales. Por lo tanto, muchos recursos elaborados en otros países y en otros idiomas se pueden utilizar sin tener que hacerles mayores cambios o traducirlos. Los ambientes de aprendizaje digitales permiten a los estudiantes de química como complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula de clase o mejorar la comprensión de conceptos imposibles de ver a simple vista. El juego didáctico de tipos de reacciones, que la definición de la reacción química es muy sencilla. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos y las que se obtienen después de la reacción química llamadas productos. Para ayudar a atender más a este tema, hay un juego didáctico sobre reacciones químicas elaborado por una plataforma llamada Cerebrity, que son juegos educativos generados por los propios usuarios para poner a prueba a los alumnos de primaria y secundaria a fijar conocimientos a través de juegos o talleres. La plataforma incluye elementos como retos, rankings y méritos para aumentar la motivación del alumno. Pasos para jugar. Primero busca en la plataforma Cerebrity el juego Tipos de Reacción. Haces clic y se abrirá el juego. 2. Al momento que entres al juego, selecciona jugar y empezará. Verás los tipos de reacciones químicas con algunos ejemplos. Además, en la parte derecha superior, el tiempo correrá. Solo tienes 6 minutos y al lado izquierdo superior tendrás las respuestas correctas. 3. Para jugar solo tienes que arrastrar el mouse
a la reacción química con su ejemplo correspondiente antes de que se acabe el tiempo. Y así finalmente acabarás el juego y podrás ver las respuestas correctas y la calificación que obtuviste. Un simulador muy útil para practicar y entender el balanceo de ecuaciones químicas es el que se encuentra en la aplicación PhET. Este simulador tiene diferentes ejercicios por nivel y herramientas para balancear como el de barras y balanza. En el contenido tenemos que saber que el rectángulo izquierdo representa los reactivos y el derecho representa productos. Para poder balancear las ecuaciones tenemos que agregarle los coeficientes a cada elemento. Se puede balancear por producción de amoníaco, disociación de agua y combustión de metano. Para que nos dé un resultado correcto debemos agregar los coeficientes a cada elemento de la ecuación para que sean parejos en ambos lados. Si está bien, saldrá una carita feliz y si no, no saldrá nada y deberás intentar hasta sacar el resultado correcto. Reacciones de oxidación, reducción de los seres vivos. Acciones de oxidación y reducción en los sistemas vivientes son las reacciones que capturan energía y las reacciones que liberan energía, de oxidación y reducción. Por otra parte, las plantas necesitan dióxido de carbono y agua a partir de los cuales producen carbohidratos y el oxígeno necesario para luego tener una respiración aeróbica. La energía necesaria proviene del sol y el proceso se conoce como fotosíntesis. Esto observa con atención este proceso y se lleva a cabo con el interior de las plantas. Es exactamente el inverso del proceso que ocurre en los animales, la fotosíntesis, que requiere de energía mientras que la respiración aeróbica la libera. Yo, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, del primero de bachillerato paralelo B. El tema que les voy a exponer es sobre las categorías taxonómicas. ¿Qué es y cuáles son? Los taxones o táxones son los grupos en los que en la biología se clasifica científicamente a los seres vivos, atendiendo a su semejanza y proximidad filogenética. Se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores y este, a su vez, subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango taxonómico o categoría taxonómica, que acompaña al nombre propio del grupo. El nombre de las especies se distingue de los de taxones de otros rangos por consistir en dos palabras indisociables. Los taxones principales, ordenados de menos a más inclusivos, son especie, género, familia, orden, clase, filo o división, reino y dominio. Los taxones principales se pueden agrupar o dividir en categorías intermedias o subordinadas, que también son taxones como su filo, que son división de un filo, superfamilia, agrupación de familias, tribu, división entre su familia y género, y subespecie, división de una especie, entre otras. Las categorías taxonómicas son dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. El dominio. El dominio es la categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Por esta razón, existen dos sistemas de dominios, el más antiguo que son los procariotas y los eucariotas, y el más reciente que es Archaea, bacteria y Eucaria. Un ejemplo de dominio son los eucarias. El reino. Esta categoría divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Como la Archaea y bacteria, son tantos reinos como dominios, por ser unicelulares procariontes y diferenciarse entre otras características bioquímicas y biofísicas. El dominio de eucariota se divide a su vez en cuatro reinos, en
protista, fungi, planta y animalia. Un ejemplo de reino es antes mencionado animalía. Filo o división. Es la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Ejemplo, en el reino animal, los bivalvos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, reproducción, órganos y sistemas. Por lo tanto, se agrupan en el filo Mollusca. Un ejemplo de filo es Chordata. La clase. Son los filos o divisiones que se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. En el filo Mollusca, por ejemplo, hay miles de moluscos y algunos de ellos, por ausencia de concha, se agrupan en la clase Aplacopora. El orden. También esta es una división de la categoría anterior. El orden es una división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Dentro de la clase Mamalia, por ejemplo, se encuentra el orden Primates, que contiene a todos los seres vivos con 5 dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. Un ejemplo son los primates. La familia es una división de la categoría precedente. Es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Ejemplo, el orden primates incluye la familia Hominidae, que comprende a los primates bípedos. Un ejemplo es los hominidaes. En género, es la categoría taxonómica que agrupa las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. De la familia Hominidae, por ejemplo, el género Homo comprende a Homo sapiens y sus antecesores más próximos. En especie, es la categoría básica. Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con las mismas características, permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Ejemplo, un ser humano actual, que somos los Homo sapiens, puede relacionarse con otro humano de sexo opuesto y reproducirse, teniendo así una descendencia fértil. La herramienta que escogí yo es Cerebrity, que es el taller, es la página de herramientas de talleres interactivos. Para hacer esta simulación o este taller interactivo, hay que ir al link que los dejo por aquí de Cerebrity. Empezamos con nuestro tema que son las categorías taxonómicas. Empezamos a jugar y aquí nos van dando series de preguntas, como por ejemplo esta era de ordenar las categorías taxonómicas por su orden, que dura más de 5 minutos. También tenemos una opción de cuando ya no sabemos la respuesta, poner me rindo, aunque es verdaderamente fácil. Y aquí te da la nota, los resultados, los puntos, y te da la opción para compartir con tus demás compañeros. Buenos días, licenciado. Soy estudiante de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar del primero bachillerato paralelo B. Hoy voy a presentar el tema de el cambio de mi vida en la era digital para dar a conocer mi análisis del cambio de la era digital sobre el deporte. La práctica deportiva y actividades físicas hoy en día es influenciada en gran parte por la tecnología, ya que nuestro cuerpo necesita actividad física diariamente para mantenerla saludables y en esta era digital nos podemos juntar y motivar gracias a la tecnología. La práctica del yoga, que es uno de los deportes que se puede practicar en la era digital, es una de las más recomendadas a escala mundial para personas con todo tipo de objetivos. El yoga puede practicarse a toda edad y tiene muy pocas contradicciones. Algunos de sus beneficios más conocidos para la mente son el equilibrio, la concentración, la respiración, la regulación del sistema nervioso y el alivio de tensiones. En el cuerpo, el yoga permite aumentar la fuerza, tonificar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y alinear el cuerpo a su forma natural. Además, quienes lo practican también pueden mejorar su flexibilidad. Otro de los deportes en esta era digital
es el tenis, ya que lo puedes practicar muy fácilmente contra una pared que tengas en casa. También otro es la bailoterapia, ya que ahora con la tecnología, la bailoterapia hay varias clases virtuales de esto que te puedes unir y estar en buena forma y de buena salud. Los beneficios sobre estos deportes virtuales está siempre destinada a mejorar algo y a optimizar y facilitar el trabajo humano. Uno de los obstáculos es que no es fácil mantener una rutina de ejercicio regular, pero después de todo hay varios obstáculos potenciales: el tiempo, el aburrimiento, las lesiones, la confianza en ti mismo. Y esto es todo, muchas gracias.